tenemos una conversación que acabamos de obtener con el presidente electo, recién llegado de los Estados Unidos, hace muy pocos minutos cubrimos justamente su llegada. Allí le saludamos al presidente electo Javier Milei. Javier, buen día y gracias por atendernos. Buen día, Marcelo, un gusto enorme hablar contigo. Igualmente, presidente electo, muchas gracias. Bueno, les pedimos naturalmente en primer lugar una evaluación del viaje, ¿no?, de estos 2 días en Estados Unidos, ¿no? La realidad es que estamos muy satisfechos con el viaje, con los resultados obtenidos, con la calidad y profundidad de las conversaciones, y parte del viaje se ha completado, ¿no? Porque todavía están en Washington el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro Luis Caputo. Que de hecho acaba de ser confirmado como ministro, ¿no? Efectivamente, sí. Esta mañana. Es el encargado de desactivar la bomba que está dejando el gobierno para que evitemos lo que está plantado, que sería la peor crisis de la historia argentina, ¿no? Sí. Presidente electo Javier, no sé todavía bien cómo llamarlo. Hay un asunto... Como me llamo siempre, Marcelo, como me llamo siempre, más fácil, no se haga problema. Javier, bueno, hay un asunto que a mí me parece súper importante, porque yo he hablado de esto durante años aquí en Rivadavia y en Mitre, mi trabajo anterior, respecto de cómo el gobierno del presidente Biden ordena al mundo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y le pregunto porque me parece que se habló de esto ayer, ¿no? Que esta división que le ha marcado muy radical entre autocracias y democracias, ¿no es cierto? Que es un tema muy de fondo para Biden como consecuencia de lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasa en gran parte del mundo, con independencia de las ideologías, ¿no es cierto? ¿Se habló de esto ayer con el señor Sullivan? Efectivamente, eso fue un punto central de nuestra... sí, nosotros, es que es como usted lo señala, Marcelo, ha sido un punto central de nuestra charla. La charla tuvo 2 partes, una lo que tiene que ver con la situación económica argentina y la vocación por parte de Estados Unidos de darnos apoyo como un gobierno que impulsa los valores de la libertad, y eso automáticamente trae aparejado el alineamiento internacional. Nosotros, más allá de haber señalado nuestro alineamiento y afinidad con lo que es el mundo libre, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con Estados Unidos, Israel y Europa, ¿sí? Nosotros hemos hecho hincapié sobre la definición de nosotros no que vamos a estar con aquellos que estén en contra de la libertad, con los que estén en contra de la democracia liberal, con los autócratas y con los comunistas. Es decir, entonces eso implica un alineamiento muy fuerte en el plano internacional, y que en el caso de Estados Unidos y en la administración Biden muy bien particular, traza una línea divisoria muy fuerte. Muy fuerte, sí. Eso ha sido un planteo. Fíjese, presidente electo Javier, que ese fue el planteo de Biden el día que asumió, ¿no? El eje central de su discurso inaugural en las escalinatas del Capitolio fue ese tema, ¿no? Sí, de hecho le digo, fue muy bien recibida también nuestra posición, porque imagínese que eso implica un alineamiento, digamos, nos convertimos en un socio estratégico de mucho valor, a punto tal que uno, digamos, obtiene como devolución y como planteo, ¿no? Porque esto hay que decirlo, después de 20 años de oscurantismo en política exterior argentina, salvo por los 4 años del presidente Macri, donde se hizo un intento de volver al mundo civilizado, hemos vuelto a retroceder, y nosotros estamos proponiendo un alineamiento de esas características. De hecho, nosotros señalamos que nosotros aspiramos a volver a tener un rol en el mundo como tuvimos durante la década del 90. Sí, sí. Javier, desde el punto de vista económico, aunque naturalmente no hay anuncios, por supuesto, hay una perspectiva
de que Estados Unidos o el fondo contribuyan de algún modo u otro, no sé, hay vencimientos con el fondo, ahora ni bien usted asume, etcétera, en materia financiera con Argentina? Bueno, de hecho, a ver, a las reuniones que, digamos, al margen de las reuniones que yo he tenido, tanto Nicolás Pose como Luis Caputo estuvieron reunidos con el Tesoro, donde tuvieron una excelente recepción. Cuando se estaban reuniendo con el Fondo Monetario Internacional, yo estaba allá de regreso Sí. a Buenos Aires, porque digo, obviamente que me tengo que ocupar de algunas cosas que lo tengo que hacer de modo directo. Usted sabe que algunas interacciones requiere que sean en persona, muy especialmente política, y así es que voy a tener la devolución probablemente en unas horas, seguro cuando termino la reunión con nuestros diputados y senadores electos. Pero la recepción ha sido muy buena en general de parte de todos, y quiero señalar en particular lo que fue la reunión con Jack Sullivan, porque fue todavía mucho más fuerte y mucho más enfático en intentar acompañar a nuestro país con apoyo financiero y con apoyo de inversiones, tantas, digamos, como motorizar desde el sector privado, como acciones directamente del gobierno estadounidense. Nosotros verdaderamente quedamos sorprendidos, es que en un momento hasta le comentamos cómo estábamos planteando el tema de las inversiones extranjeras y cómo, digo, a la luz del fracaso que fue el CIADI, ¿no? Porque el CIADI, el problema que tiene es que cuando aparecieron las controversias demandaron mucho tiempo en su resolución, y eso en términos de valor para una empresa es tremendo. Y ahí nosotros estamos proponiendo un marco muy similar al que utilizó México y que ha funcionado muy bien. Es decir, no hay un tratamiento diferencial para inversiones extranjeras e inversiones locales, ¿no? de los propios argentinos. Y básicamente lo que nosotros proponemos es incluir dentro de los contratos los mecanismos de resolución de diferencias, y eso hace que usted, digo, lo pueda aplicar en la justicia local y de manera mucho más rápida, porque en el fondo está planteado dentro del contrato. Entonces, en ese sentido, este modelo funcionó muy bien en México, y bueno, y eso también generó mucha tranquilidad. Además, hay otro tema que nosotros, nuestra férrea posición fiscal en términos de ir a equilibrio fiscal y de resolver el problema de los pasivos remunerados del Banco Central, digamos, porque ahora las leyes se están mutando a pases, pero el problema sigue. En todo lo que tiene que ver con esta estrategia, la contraparte de esto es la suba de los precios de los activos financieros, que no es ni más ni menos que la caída del riesgo país y la caída de la tasa de interés. Entonces, eso también es un mecanismo por lo cual permite que las empresas puedan crear valor, y eso es un mecanismo virtuoso para salir. De hecho, le digo que cuanto más exitosos seamos en lograr poner en caja los números fiscales y resolver el problema monetario, más rápida va a ser la caída de la tasa de interés y menos doloroso va a ser el proceso de ajuste. Ahora, habrá advertido, Javier, que en su ausencia ha habido un montón de reuniones en Buenos Aires de gobernadores, dirigentes políticos, legisladores, donde todos básicamente están de acuerdo en algo, no importa si son peronistas, radicales, de Magre, en pedirle plata al gobierno, ¿no? Todos. ¿Y cómo hago para darle lo que no tengo? No, obviamente. Uh-huh. Digo, o vamos a seguir falsificando dinero para estafar a los más vulnerables. Bueno, eso es una gran definición, ¿no? Porque obviamente hay planteos de provincias que argumentan que no pueden pagar el aguinaldo, que no pueden pagar los sueldos, peor todavía, ¿no? Le hago una pregunta. ¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? ¿Qué culpa tengo yo por los desmadres que han tenido, digamos, la administración anterior y lo que han hecho los distintos gobernadores?
Javier. Digo, no es culpa mía. No, obviamente no. Claro. Está claro, no, digamos ya. Aparte, yo le hago una pregunta. Suponga que usted vuelve a su casa y su mujer le dice, Marcelo, no alcanza. Le hago una pregunta, ¿irse de caño es una solución? No, naturalmente que no. Bueno, emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo, es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración, pero además encima con una redistribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Entonces, será el momento de sincerar las cosas y decir las cosas como son. Es decir, no podemos seguir así. Marcelo, nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo, y desde ese momento hasta hoy, de los 123 años, 113 tuvimos déficit fiscal, tuvimos 22 crisis, 20 tienen origen en el déficit fiscal, que puede ser entre alto y estrafalariamente alto. Y la verdad es que hoy tenemos un déficit fiscal entre nación, o sea, el Tesoro, y el Banco Central de 15 puntos del PBI, es más alto que el Rodrigazo. Claro. Entonces, no va más esto, no va más. Si nosotros no hacemos un reordenamiento de las cuentas públicas y ponemos en caja el balance del Banco Central, nos vamos a una hiperinflación que la de Alfonsín va a quedar hecho un poroto. Javier, en este contexto de este descalabro tan significativo y al mismo tiempo con una política tan fragmentada y un parlamento tan fragmentado y provincias que responden a partidos distintos y demás, ¿no? ¿Hay alguna forma de construir una mayoría parlamentaria específica para un paquete global de ordenamiento fiscal, si con independencia de quién va a ser el presidente de la Cámara, de cuántos diputados va a tener cada bloque, si los del PRO se rompen con los radicales, fuera de toda esa historia, la idea general de un acuerdo político específico para un paquete específico, ¿eso le resulta viable o es un delirio mío? Yo creo que no, todo lo contrario, lo que está diciendo es súper razonable, o sea, usted no habrá estado hablando con Guillermo Franco antes, ¿no? No hablé con él. Tenemos un reportaje previsto para el viernes, creo, pero no hablé privadamente con él. Se lo estoy planteando, digamos, o sea, en tono humorada, pero como así, diciendo, me está espoleando porque es en lo que está trabajando muy activamente el doctor Francos, que nosotros la idea es ir con un paquete muy fuerte ya desde el primer día, y poner en marcha todo un proceso de cambio de la metodología del gasto público, lo que tiene que ver con las regulaciones, o sea, con lo cual básicamente es un programa para poner en caja la economía, porque además hay mandato, Marcelo. Es decir, usted recuerde que es la primera vez en la historia argentina que un candidato gana diciendo la verdad, diciendo que hay que ajustar. Hoy el ajuste tiene una aceptación dentro de la sociedad de más del 80%, es decir, la gente entiende que hay que hacer el ajuste. Y que ese ajuste tiene que recaer principalmente, digo, sobre las partidas donde roban los políticos. Javier, Willy Cohen, un abrazo grande, buen día. ¿Qué tal, Willy? Un gusto enorme hablar contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué vas a hacer con el problema de la inflación reprimida? Viste que los economistas en general están advirtiendo que diciembre puede tener una inflación arriba de 20%, y bueno, y en enero y en febrero están las especulaciones respecto de, bueno, cómo va a tener que el nuevo gobierno sincerar algunos precios, ¿no? Por ejemplo, se está especulando con que como mínimo va a haber que unificar el dólar de comercio exterior, y se tiran algunos números, 700 pesos, 800 pesos, viste que hoy hay distintos dólares, hay uno para exportar, otro para importar que no existe. ¿Cómo vas a administrar ese conflicto? Nosotros, a ver, con el tema de la inflación hay varias cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con el hecho de que la política monetaria actúa con rezagos entre 18 y 24 meses. Quiere decir que lo que estamos sufriendo son los efectos del descalabro que ha causado este gobierno en materia de política económica en los últimos 2 años. Y eso ya está jugado. Por otra parte, la represión de los precios, eso nunca funcionó. Por lo tanto, lo único que puede traer es escasez.
Y por otro lado, una de las cosas que hace esa inflación reprimida, el hecho de que tome curso también te baja el problema del money overhang, ¿no? Que pensemos que hoy el problema del money overhang es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. Y el Rodrigazo implicó multiplicar la tasa de inflación por 6. Entonces, eso no fue un rol menor. Por lo tanto, o sea, recurrir a otros mecanismos que no sea el de sincerar los precios, lo único que va a hacer es al desastre inflacionario que no se, digamos, si no tomas las correcciones monetarias pertinentes no lo vas a corregir, le agregarías el problema del desabastecimiento, lo cual, digamos, con lo cual tendrías otro problema muchísimo más grave, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacer es, nosotros en esto somos muy claros. Nosotros vamos a desmontar el problema de las LELIQs y pases, porque ahora viste que se está convirtiendo en pases, sí. Es decir, resolver el problema de los pasivos remunerados del central, que es un elemento multiplicador furioso de la inflación y que la hiperinflación se puede volver una cosa verdaderamente dantesca. Y por otro lado, un programa fiscal donde nosotros apuntamos a un resultado financiero nulo, ¿sí? Con lo cual vos ahí, eso tiene una característica que implica que no tomas más deuda, por lo tanto la relación deuda-producto cae y te convertís en solvente temporalmente y por ende eso conlleva a que la tasa de interés caiga fuertemente y cuanto más exitosos seamos en ese mecanismo, es interesante porque eso va a hacer que baje la tasa de interés y el dolor en términos de actividad que va a surtir el programa va a ser mucho menor. Por lo tanto, para nosotros es fundamental la cuestión de lo que tiene que ver con cumplir con los compromisos, es decir, de honrar las deudas y al mismo tiempo el respeto de los derechos de propiedad. Si nosotros no nos movemos de esa línea, va a haber que pasar un momento duro a la luz de los descalabros que ha generado este gobierno. Este gobierno, Dios, ha hecho daño desde el inicio del siglo XXI. Macri intentó corregirlos y la estrategia del gradualismo se probó que no funcionaba. Bueno, ahora hay que tratar de corregir todo esto, pero ya sabemos que en aquel momento yo criticaba el gradualismo, pero los hechos además me validaron que no funciona con el gradualismo. Pero Javier, se arranca, pero se arranca con un dólar único y cepo, digamos, para arrancar, así se arranca. No arrancas con dólar único y cepo porque el descalabro monetario que tenés es homérico. Primero tenés que poner en caja primero tenés que desinflar el balance del Banco Central, si no la hiper la tenés a la vuelta de la esquina. Correcto. Javier, Nacho te saluda. ¿Cómo estás? Sí, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero preguntar algunas cuestiones puntuales. Acaba de tuitear Cristina, habló de que iba a apoyar un hombre de La Libertad Avanza para la presidencia provisional del Senado y para la presidencia de diputados. Ella mencionó especialmente de La Libertad Avanza, no tu elección. ¿Vos tenés pensado qué vas a hacer ahí? ¿Vas a elegir un nombre propio o podés abrirlo a randazo o a ritondo como se está diciendo? ¿Qué tenés pensado ahí y en el Senado? Es una negociación que está llevando a cabo el doctor Guillermo Francos y cuando tenga las distintas alternativas veremos costos y beneficios en función de nuestros objetivos fundamentales, que son erradicar la inflación, volver a crecer y terminar con la inseguridad. Buscaremos qué solución es funcional a ello. Pero no te vas a dejar condicionar de que sea solo de La Libertad Avanza. Vos vas a elegir un nombre y lo vas a proponer en función de eso, no en función de que Cristina diga tiene que ser de La Libertad Avanza.
A mí lo único que me condiciona es el mandato de los argentinos, y los argentinos me eligieron para exterminar la inflación y terminar con la inseguridad. Bien, y la otra tiene que ver con el revuelo que se armó por la designación de Bullrich en seguridad y esta eventual también incorporación de Luis Petri en defensa. ¿Qué te genera eso que le están planteando a Bullrich desde el PRO, de que si agarra en seguridad se tiene que ir? Esa designación está confirmada, entiendo. Estamos trabajando en, digamos, esas definiciones se van a conocer todas el 10 de diciembre. Wow. Wow. O sea, no está confirmado Bullrich. Perfecto. Javier, Marcelo de vuelta. A partir de, creo que fue 2 o 3 días luego de la... Créame que le conozco la voz. La voz. Muchas gracias. Bueno, las más de 10 horas de viaje, no han logrado doblegar mi humor. Veo. A partir del martes pasado aproximadamente empezó una conjetura en los analistas políticos respecto de un Milei mucho más pragmático que el Milei tan ortodoxo de la campaña, e inclusive previo de la campaña. A mí me pareció algo real, digamos, hubo una modificación, una mutación, y en ese caso una mutación, en este caso saludable. Quiero preguntarte si esto es correcto, si efectivamente la presidencia lo ha puesto en un lugar un poco más pragmático, más plástico, más flexible. Yo he sido siempre una persona pragmática. El problema es la lectura que se hacía previa, pero ya está, es parte de la historia. Mire, Marcelo, yo tomo esto como un trabajo, ¿sí? Y con responsabilidades un poco más grandes que las convencionales, pero es un trabajo. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo de la mejor manera posible. Y hay cosas que suman a lograr el objetivo y otras que no. Entonces, las que no, se corren. Esto es así. A mí se me encargó ¿sabes qué es lo más interesante? Que nosotros fuimos muy claros en la campaña. Entonces hay un mandato. Entonces, nosotros tenemos que resolver el problema de la inflación. Necesitamos volver a crecer, que ese crecimiento genere puestos de trabajo de alta productividad y mejores salarios reales para bajar la pobreza, la indigencia, y en paralelo ir contra el problema de la inseguridad. Entonces, todo aquello que sea un desvío respecto a esos objetivos no suma. Entonces, nosotros nos focalizamos en lo que hay que resolver y vamos y lo resolvemos. Esto es así, o sea, siempre fui así. A ver, yo vengo del sector privado, o sea, si yo no actúo de esa manera, me hubieran echado del trabajo. O sea, y fui durante 15 años economista jefe de uno de los 3 grupos económicos más importantes de la Argentina. Entonces, el pragmatismo, me transpiro pragmatismo. Sí. Bueno, eso es una novedad, ¿no? Sí. Por lo menos para los que miramos este proceso de afuera, ¿no? No, yo comprendo que a veces puede lucir de esa manera, pero usted va, chequea cómo era mi actividad dentro del sector privado y lo mío siempre fue... ¿Sabe cuál era la pista que yo dejaba siempre sobre esto? ¿Cuál? Mi reflexión sobre el bilardismo. Ah, ok. Es decir, usted es un resultadista, o sea, yo no estoy para lo lírico, o sea, yo estoy para el resultado. Claro. Javier, hay un tema que tiene que resolver Massa, nosotros lo venimos planteando, que es esto de ganancias y del compre sin IVA, que lo utilizó en la campaña en marco del plan Platita, que ahora los gobernadores peronistas, curiosamente, se dieron cuenta de Massa les incumplió, y también se sumaron los gobernadores Juntos por el Cambio que dicen, bueno, nos quitaron Massa coparticipable. Ayer hubo reuniones, estuvo Guillermo Francos con los gobernadores peronistas, después tanto los peronistas como los Juntos por el Cambio lo fueron a ver a Massa para pedirle una respuesta. La pregunta tiene que ver con eso. ¿Usted quiere el 10 de diciembre que esté solucionado por Massa o ya se anticipa a pensar de que probablemente le deje el problema a Sergio Massa? ¿Cuál es su postura, Javier? A ver, yo creo que lo debería resolver el ministro Massa, pero si no lo hace,
lo resolveré yo. Así es que digo, tampoco es tan dramático. O sea, por eso la agenda tan activa del doctor Guillermo Francos en ese tema. Entonces, digo, de vuelta, si no me voy a empezar a hacer problema por un problema que se puede devenir en abstracto. Si lo resuelve Massa, lo resuelve Massa. Si no lo hace, me encargaré yo. Pero es una torta de fondos. Es una torta de fondos que, bueno, está planteando que no están esos fondos. No hay dinero, digamos. O sea, también es cierto que si no ponemos las cuentas fiscales en orden, no hay plata. Así es que y no hacerlo, las consecuencias son mucho peores que ponerlas en caja. Así es que, de vuelta, en ese sentido me encontraré con el marco que me encuentre, con en economía eso se llama condición de Estado, es lo que usted se encuentra cuando llega a un lugar. Bueno, y resolveré en función de eso, pero nuestro objetivo de la política fiscal en equilibrio, ese no es negociable. Eso es un lineamiento, eso es una regla fiscal, si ustedes quieren. Yo estoy definiendo una regla fiscal muy contundente: equilibrio fiscal permanente. Javier, dos preguntas por mi parte. Banco Central, ¿cómo queda esa definición desde tu punto de vista? Y, bueno, la amenaza de organizaciones piqueteras que ya dijeron que van a volver a la calle, ya volvieron ayer contra el gobierno que se va, prometen volver contra el gobierno que viene. Te recuerdo, Banco Central y piqueteros, ¿cómo la ves? A ver, el Banco Central, independientemente de lo que quieras hacer digamos, más hacia adelante, primero lo tenés que desinflar. O sea, vos tenés que desinflar esos pasivos para que no tengas una hiper. Es decir, ahí el trabajo que está haciendo Luis Caputo es fabuloso, o sea, ¿no? En buscar una forma de desinflar el balance del Banco Central y evitarnos una hiper. Eso no es negociable. Eso es independientemente de qué quieras hacer después con el Banco Central, porque vos, o sea, tenés una situación inicial donde los pesos están. ¿Ok? Entonces, lo que vos tenés que hacer, lo urgente y más apremiante, es evitar la hiper. Entonces nosotros estamos diseñando todo un conjunto de medidas para evitar la hiper. ¿Sí? Y obviamente, eso implica un plan de estabilización fuerte, porque el tamaño de los desequilibrios es tan grande que no tenés ni alternativa de hacerlo de otra manera, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que tiene que ver con el Banco Central. Pero digamos, seguiría, pero las autoridades que están, ¿se mantienen o hay nuevo presidente? No, las vamos a cambiar. Okay. Las autoridades presentes son parte del problema, no de la solución. Bueno, estamos escuchando nos queda Piquetes, perdón. Sí. Nos queda el tema Piquetes, digamos. Y el tema de Piquetes, yo lo que he dicho es: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y si violan la ley, yo no me voy a dejar extorsionar. Terminarán presos los líderes que intenten violentar la ley. Bueno, es el presidente electo, Javier Milei, conversando con nosotros un rato largo. Lo dejamos en libertad. Estaremos en contacto pronto. Siempre estoy libre, yo, perdón. Por ahora lo dejamos. Por ahora lo dejamos en libertad. Le mandamos un saludo y gracias por estos minutos con Rivadavia. Un gran abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Javier Milei con nosotros.